y a lo largo de estos 16 años me he desarrollado en el área de marketing estratégico, toda la parte de desarrollo de negocios, innovación, especializándome en design thinking. Estoy muy emocionado de estar aquí, muy contento, con toda la energía y con todas las ganas de poder aportar algo. Claro que sí, y esperemos que así sea y que podamos enriquecer lo más posible este foro. Quisiera empezar por una pregunta abierta a los tres, en donde es abierta en el sentido de que quiero que dentro de lo posible vayan levantando la mano para dar el orden, pero sí me gustaría que los tres puedan responder. Respecto o referente a las estrategias de negocio, que es justamente el tema que nos toca hoy, el día de ayer por la tarde-noche, el subsecretario de Salud da la noticia de que a nivel nacional se espera que, si bien estamos aplacando la curva y le estamos haciendo cada vez menos alta, se espera que el punto más alto de casos de contagio a nivel nacional se dé hasta el mes de junio. ¿Qué podemos esperar, hablando en términos justamente de estrategia de negocio, que debieran estar haciendo las empresas o hasta los emprendimientos, todos los emprendedores y empresarios, qué debieran de estar tomando en consideración para sus estrategias de todo tipo, pero centrada en el negocio, ante este escenario, y que puede que efectivamente se aplace hasta junio o incluso más, ¿no? Gisela. Yo creo que esta es una prueba para la innovación. Ponernos en esta situación pues nos lleva a repensarnos diferente. Es una manera obligada de cambiar, de adecuarnos al entorno y al contexto. ¿Qué sugiero? Pues capacitarnos en diferentes aspectos. Puede ser en cuestiones de servicios en línea, puede ser en buscar nuevas alternativas de negocio, identificar nuevos nichos y ver cómo va a ser este comportamiento de curva. También ver cómo podemos empoderar de una manera distinta a nuestros colaboradores y capacitarlos para que entonces podamos hacer frente juntos a esta contingencia. Si bien junio suena muy lejos, sí tenemos que reaccionar rápido, pero tenemos que observar mucho todo lo que hay en el entorno, identificar en qué realmente somos buenos, especializarnos en eso e incidir. Varía mucho el enfoque que cada uno podría tener, tiene que ver con el sector que cada uno tenga, en donde aporta. Ahorita quien claramente se está beneficiando de esta situación pues son las empresas que producen artículos de limpieza, de desinfección y demás. Entonces, en el estar produciendo más, en el acercar los productos, los pequeños empresarios, los pymes emprendedores, pues tal vez pues cambiar un enfoque de los productos que comercializan. Si a lo mejor yo vendía por catálogo o vendía algún otro tipo de productos, pues a lo mejor busco ofrecer cajas en donde tenga los distintos materiales que todos los hogares pueden consumir, el acercar más ciertos productos a las personas que no se van a poder salir de casa, es cambiar el mindset, o sea, visualizar el escenario al cual nos vamos a enfrentar y desde mi negocio, desde mi emprendimiento y desde mi expertise, ¿dónde puedo yo aportar en esta situación? Tenemos que capacitarnos, tenemos que futurear y conocer nuevas tecnologías. Esa es mi recomendación. Muchísimas gracias, Gisela. Jaime Lastra. Me encanta, la verdad, lo dijo muy, muy acertado Gisela, el tema de la innovación. Yo creo que en ese momento, mi primera recomendación es poner una pausa. Estamos viviendo un momento muy acelerado, estamos en un momento de mucha incertidumbre. Para construir una estrategia de negocios, se construyen 3 grandes fases. Y esa es la parte importante que debemos de tener todos los empresarios, los directores de empresas o emprendedores. Primero tengo que analizar el pasado. Tengo que analizar el pasado para entender qué había sucedido en mi empresa o en mi entorno. Luego tengo que diagnosticar el presente de mi organización. Cuando yo diagnostico qué está sucediendo hoy, cuáles son mis alcances en recurso humano, en financiero, en social. Y lo tercero es construir la visión del futuro. Siempre que hacemos una estrategia, tenemos esas 3 fases. Volteo a analizar el pasado, diagnostico mi presente y construyo la visión de mi futuro. Entonces, es el momento en el cual los líderes de las organizaciones se tienen que sentar y decir, bueno, con base al pasado, ¿qué ha sucedido dentro de la empresa?
Tengo que diagnosticar cuáles son mis alcances, cuáles son mis herramientas, qué soy capaz de hacer y qué no soy capaz de hacer. Y por último, en la parte de la visión del futuro es pues, entender esta parte de innovación que Gisela nos dice y ver en cuáles puedo jugar, porque la innovación hay que entender en qué quiero jugar y en qué no quiero jugar. Y me encantaría sumar, una organización se construye por capitales. Hay diversos capitales, pero hay 3 capitales fundamentales dentro de una organización. Uno es el capital financiero. Tenemos que entender cuál es nuestra capacidad financiera el día de hoy, pero con base a la declaración o lo que está sucediendo en otros países, ¿qué va a suceder en 3 meses? Porque no solo es, se va a reactivar la economía, ¿cuánto tiempo va a tardar en que esta economía sea estable? Entonces, realmente no estamos hablando que en junio o julio se va a regularizar. Esto probablemente venga a tener resultados hasta el 2021. Entonces, un capital es el capital financiero. ¿Cuáles son mis alcances financieros? El segundo es el capital humano. Hoy estamos trabajando a distancia. Es importante construir un clima laboral, un engagement y poder tener una relación. Son 2 cosas. Uno es mi colaborador productivo desde casa, pero la parte más importante, mi colaborador en el engagement, en el amor a la marca, en el amor a la empresa, porque no nos tenemos que olvidar de la parte humana. Todos están con nervios, todos están afligidos, desesperados de estar en casa. Entonces tengo que construir la parte de productividad, pero también tengo que construir la parte humana dentro de mi organización. Y por último, el capital social. El capital social es cómo voy a vincular mi empresa con mi entorno o con mis posibles clientes. ¿Qué nuevos productos puedo generar a través de las plataformas digitales, ¿no? Como bien lo comentaba Gisela. Sí, muchísimas gracias. Rosario, recupero un punto de los 3 capitales de los que nos habla ahorita Jaime, el financiero, el humano y social. Y por ahí en todas las redes sociales habidas y por haber, tanto desde las más profesionales como LinkedIn, hasta algunas más sociales como Facebook, Instagram y otras, una de las grandes inquietudes que hay es ¿qué puedo esperar en el ámbito legal y financiero de mi empresa o de la empresa para la cual trabajo? Es decir, mucha gente en temas de nómina tiene esta inquietud de, pues, ¿qué viene? Me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin que me paguen. Han corrido notas ahí de las empresas que deciden mandar a la gente un mes a su casa sin sueldo, pero no terminan la relación laboral. Algunos dicen que es fake news, otros entendemos que no, que sí está reglamentado en la ley. Pero hay toda una maraña alrededor de ese tema. ¿Qué nos puedes decir de ello? Pues mira, sí es un tema que ha causado mucha discusión, incluso entre los expertos, cuáles son las alternativas legales que existen, qué se puede hacer en este momento. Primero, bueno, pues evidentemente lo que estamos haciendo es trabajar con las diferentes empresas, el ver cómo van a manejar a su capital humano, que como abogado laboralista, como abogado de compensación, como a lo que me dedico, definitivamente yo califico como el más importante para una empresa, y cómo este capital humano va a jugar dentro de la estrategia de negocios y dentro de la estrategia de todo el plan que se va a tener que implementar a futuro. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué tenemos hoy por hoy? Tenemos un decreto emitido el 24 de marzo por el secretario de Salud, con autorización presidencial, en el que básicamente se ha causado mucha confusión y se ha causado mucha problemática de interpretación, pero en el que pues al final, ya leyéndolo con mucha calma, desmenuzándolo, comentando con muchos colegas, a la conclusión que llegamos es que básicamente este decreto, la orden que contiene de momento, es únicamente el llevar a cabo la suspensión de labores para lo que es mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, menores de edad y personas que pudieran tener una afectación especial por el tema del COVID-19, es decir, personas que presentan diabetes, que presentan problemas inmunológicos y este tipo de cuestiones. O sea, el único ordenamiento que recibimos de manera clara en términos del decreto de fecha 24 de mayo es este.
por lo que, pues, en principio, queda intocado lo que es nuestro marco jurídico y nuestras posibilidades jurídicas. ¿Qué tenemos conforme al marco jurídico laboral en este momento? En este momento, pues, básicamente, las empresas, pues, en principio no pueden, digamos, suspender unilateralmente las relaciones de trabajo. Si las suspendieran, tendrían definitivamente que pagar lo que es la indemnización legal. En este sentido, lo que sí se puede hacer es llegar a convenios con los trabajadores para que haya una suspensión temporal de labores. Normalmente lo que están haciendo las empresas es, cuando tienen que recurrir a estas suspensiones, es básicamente el acordar con sus trabajadores una suspensión por un número determinado de días con un pago parcial o incluso en algunos casos total del salario. Eso es lo que básicamente hay hoy. De llegarse a declarar la contingencia sanitaria ya con una orden de suspensión general de labores, entonces sí, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 168 prevé que el patrón tiene la posibilidad, o bueno, tiene ahí sí ya la obligación de efectuar la suspensión y de pagar 30 días de salario mínimo a sus colaboradores por los 30 días que durará la suspensión. Entonces, esto es lo que tenemos en el marco jurídico en 3 palabras, con algunos otros muchos detalles, pero vaya, como un marco jurídico para entrar a esta discusión. Muchas gracias. Y de la mano con esto, retomo ahorita rápido la pregunta que está haciendo Ana Lorenzo. Pregunta, ¿hasta cuánto pudiera ser el acuerdo de suspensión? ¿Pudiera ser más del 50% del sueldo? El acuerdo de suspensión puede llegar a ser totalmente en los términos que lo decidan los trabajadores y los patrones en el convenio. Les decimos, tenemos empresas que han llegado a acuerdos de pago del 100% del salario y efectivamente ha habido casos en compañías que se ha planteado la posibilidad de llegar a estos acuerdos sin pago de salario. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, solo para rápido cerrar esa pregunta que tanto está en redes y creo que a tantos de los que nos están viendo inquieta, es por el momento, lo que hay hasta el momento de determinación jurídica es no pueden eliminar relaciones laborales ni retener sueldos a ninguna persona, número uno. Segundo, las personas con las que pudiera proceder esta suspensión son personas que están en algún grupo vulnerable, hablemos de mujeres embarazadas, de personas con diabetes o que tuvieran alguna condición que se los impida, y esas personas sí pudieran tener una suspensión temporal sin goce de sueldo, ¿es correcto? No, estas personas, este grupo está especialmente protegido y tiene la obligación el patrón de darle la suspensión con el 100% del salario y prestaciones. Ok. Una recomendación aquí, perdón, rapidísimo, una recomendación aquí para las empresas simplemente es mapear si tenemos personas dentro de este grupo de manera muy inmediata, porque la orden ya se emitió a partir del día de ayer, está en vigor a partir del día de ayer, y ya instrumentar el que este grupo de empleados se suspenda con ellos las labores, se vayan a sus casas y les estemos cubriendo su salario y sus prestaciones. Ok, y a estas personas que se les manda con suspensión con un salario al 100%, ¿se les puede pedir que realicen home office? Y lo pregunto porque creo que la legislación en México en el tema de home office está un poco vaga todavía. Sí, no hay claridad sobre esto, pero definitivamente el hecho de que la persona, o sea, se vaya a su casa, si tiene la capacidad de trabajar en su casa, pues básicamente podría hacerlo, ¿no? No estaría en una suspensión entonces, estaría simplemente trabajando desde casa, pero al eliminarse todos los factores de riesgo, pues podría perfectamente estar colaborando desde casa. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Héctor de la Torre nos pregunta, Jaime Lastra y Gisela Cante, a ver quién de los dos me quiere apoyar con esta. Dice, entonces estamos en momento de crisis. ¿Es momento de buscar océanos azules? ¿Gusta Gisela o la contesto? Digo, a mí cuando dices la crisis y el océano,
justamente es donde estamos parados. O sea, es un empujón a lo que no hemos atrevido a hacernos de manera voluntaria, innovar y cambiar. O sea, creo que es más que verlo como malo, creo que hay que enfocarlo a esta posibilidad de crecer, de cambiar, de actualizar, de movernos a la nueva economía digital. Entonces veámoslo como un empuje al crecimiento. Adelante, Jaime. Me encanta y de verdad, efectivamente, sí es un tema de océanos azules, pero el 2020, hasta antes de esta situación que estamos viviendo, se llamaba, la palabra de juego en la industria se llamaba agilidad. Esa era la palabra 2020. Les voy a contar que la palabra 2020 dentro de 4 meses va a seguir siendo agilidad ahora más que nunca. Puedes encontrar los océanos azules o incluso estar en un océano rojo, pero la palabra clave es agilidad. Esta cultura de agile, ¿qué tan implementada está dentro de tu organización? Entonces, es bien importante que hoy el juego, sí, hay que entender el océano azul, hay que entender los océanos rojos, pero la palabra de este año es agilidad. Perfecto, muchas gracias. Creo que la responden perfectamente ambos. Y César Morales nos comenta, y antes de pasar a su pregunta específica hablando de temas de recorte personal, es cómo la parte estratégica de negocio, tomando o partiendo desde el tema de la agilidad, tiene que irse adaptando a la realidad que hoy más que nunca creo que está cambiante minuto a minuto. Gisela. Me encanta. Digo, yo soy una fascinada por la incertidumbre, porque eso nos invita a descubrirnos en un entorno diferente, a trazar el camino que no está trazado y a construir. Pero sí nos lleva a ver fuera de la caja, a ver qué alianzas podemos hacer, a ver qué tenemos como fortaleza y entonces ir trazando escenarios. Esto yo lo veo como el método científico, o sea, siempre hay que observar cómo estamos, plantear una hipótesis, oye, pues si me voy por este camino puede darse este resultado, si me voy por el otro va a ser así, elijo una, la implemento y medir, oye, pues lo que implementé, ¿qué resultado me da? ¿Funciona, no funciona? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que adecuar? Identifiquemos variables, o sea, no muchas, 4, 3, en las cuales voy a tener mis indicadores y lo que estoy implementando da resultado o no. Después concluir, oye, pues esto que estoy planteando si funciona o no funciona, y entonces rápidamente replantear la fórmula. Entonces, ligado a lo que comentaba Jaime hace un momento, es la agilidad. ¿Cuánto tengo que tardarme en este ciclo? Pues los periodos en donde vaya haciendo los enfoques. Si es un enfoque hacia el personal, como mencionaba Rosario, yo pues primero tengo que hacer el análisis del talento que tengo en la organización y qué estrategia voy a hacer con cada uno de ellos, a quienes puedo empoderar y hacer consultores, a quienes puedo capacitar más, quienes pueden estar en home office y bueno, gestionar desde ahí. Desde mi propuesta de negocio, oye, ¿dónde está mi core business? ¿Hacia dónde voy a dirigir el negocio? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Y la tercera son los recursos. O sea, si bien ahorita tengo una cierta cantidad con la cual yo ya tenía planeado, pues tal vez salir el próximo mes, pero no en 2, 3 meses. Entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia financiera? Sugiero en estas 3 líneas aplicar este ciclo completo y entonces en función de eso, fluir. La verdad es que estar apegados, oye, que si no se logra, oye, que si lo planteamos así y ahora hay que moverlo así, pues es el momento de ser ágiles y flexibles. Esa es mi sugerencia. Jaime, ¿algo que agregar? Sí, es que nuevamente cae en el factor humano, ¿no? En el capital humano. O sea, hoy más que nunca la organización requiere que esté muy unida, que el nivel de comunicación sea muy efectivo, y es esta parte cultural de la organización. Hoy esos valores y esos comportamientos de la organización que estaban ahí con los de recursos humanos, y hoy más que nunca los necesita la organización. Estaban ahí, ¿no? Ah, sí, los valores, los comportamientos. Hoy más que nunca necesitas esos valores, esos comportamientos para poder convertirlos en accionables. Un poco, y retomando lo que decía Gisela, el CPS, que es el Creative Problem Solving, que es como el papá del Design Thinking, te habla de 4 pasos, ¿verdad? Entonces te habla, la primera es clarificar, vamos a clarificar qué está pasando, ¿no? Entonces, ok, luego ideo, entonces voy a idear, luego voy a desarrollar, voy a idear, es la construcción de ideas,
valga la redundancia, y después construyo o convierto en proyectos estas ideas y entonces implemento. Y como lo comenté, implemento y lo mido, pero tiene que ser muy ágil. Pero la importancia de ser ágil radica en el comportamiento. Entonces, si yo no tengo motivado a mis colaboradores, porque ¿qué creen? Ya no tengo los buenos días cuando llegan a la oficina, ya no tengo el pastel de cumpleaños, ya no tengo el abrazo, el cómo están. Yo siempre tengo una frase que me encanta que dice, los buenos días nunca pasan de moda, nunca. Entonces, cuando llegas a una empresa, los buenos días nunca van a pasar de moda. Y hoy más que nunca, en esta situación que estamos viviendo, necesitamos que el recurso humano esté muy motivado, el capital humano esté muy metido. Ok, perfecto. Me parece súper rico esto que mencionan tanto Gisela como Jaime, y yendo un poquito contigo, Rosario, insisto, todavía sigo dejando ahí en el estacionamiento la pregunta de César Morales, referente a esto que nos dicen justamente Jaime y Gisela, ¿tú qué dirías? ¿Cómo? Porque parte de este clarificar, de idear, desarrollar, implementar y todo lo demás pasos que a nivel estrategia de negocio tengan que implementarse hacia adentro como hacia afuera, hay una acción muy puntual que tiene que desarrollarse, y tú hace ratito la mencionabas, y es la parte de negociar, es la parte de llegar a acuerdos entre las partes, ¿no? O sea, tanto a nivel empresario con otro empresario, o sea, empresario con proveedor o con cliente final, como con tus clientes internos que finalmente son tus colaboradores. En este sentido, ¿tú qué consejo nos puedes dar? ¿Cómo negociar con ellos? Yo creo que tienen que ser negociaciones abiertas, tienen que ser negociaciones muy claras en donde se presente de manera pues muy transparente cuál es la situación y cuál es la estrategia de negocio en un marco pues de incertidumbre que podrá ser modificado o no, y evidentemente pues tratar de, como empresas socialmente responsables, tratar de trabajar conforme a los valores que tenemos y que hemos estado pues comentando en nuestra organización, ¿no? Evidentemente se busca de manera principal en este momento fomentar el home office, fomentar el home office con una comunicación muy cercana entre los trabajadores. Realmente mucha parte de las personas que trabajamos en temas de servicios, y de alguna manera ya hay una cultura en México, yo siento, bastante adelantada y bastante profunda en el tema de home office. En muchos de nuestros clientes tenemos desde hace ya tiempo políticas de home office en las que los colaboradores un par de veces a la semana realizan actividades desde casa, que además pues para ahorita ha salido ha resultado un excelente entrenamiento, ¿no? En cómo moverte en esta actividad. Ahora, pues buscar desde la medida de lo posible que todo aquel que pueda llevar a cabo sus actividades desde casa las esté llevando desde allá. Ahora, hay trabajos y hay una serie de actividades que pues evidentemente no es factible hacerlas desde casa, hay que llegar a un centro de trabajo, hay que realizarlas, y aquí pues definitivamente buscar en la medida de lo posible el tratar de seguir realizando actividades dentro de la empresa, pues para qué, para no dañar a nuestro negocio. Depende muchísimo de los sectores. Claro, hay sectores que pues dentro de esta crisis tienen aún más trabajo por el tipo de producto, como lo menciona Gisela, que están haciendo. En estos casos, pues definitivamente seguir realizando las actividades o incluso ampliar las actividades, siempre reforzando de manera muy estricta todas las medidas de higiene y sanitarias, ¿no? Para aquellos que no estén en estos sectores en los que de momento hay actividad, pues definitivamente habrá que hablar muy claro y habrá que llegar a acuerdos que busquen la subsistencia del centro de trabajo, y por otro lado también el que los empleados puedan en este mismo marco también tener una forma de subsistencia para la reanudación de actividades. Claro, en ese mismo los convenios. Subsistencia, bien menciona, subsistencia de los puestos de trabajo. Ahora sí tomo la pregunta de César Morales. Dice, ¿qué pasa cuando hay recorte de personal? Él nos cuenta aquí que él tiene una empresa de seguridad privada que trabaja para una compañía del sector automotriz,
y no está produciendo, que la empresa para la cual él le surte o le provee este servicio de seguridad le pidió recorte de personal, pero que aparte tiene personal que entra en los sectores de riesgo que tú comentabas ahorita, refiriéndonos a mujeres embarazadas, personas con diabetes, etcétera. Y dice, ¿cómo soportamos a esas personas con salario del 100% sin poderlas liquidar? Bueno, mira, vamos a empezar primero por la general. O sea, en este momento, pues digo, no hay una prohibición de terminar la relación de trabajo. ¿Qué es lo que va a suceder si terminas la relación de trabajo? Es una terminación sin causa legal. Llegar a un convenio para esta terminación y en principio esto implica el pago de la indemnización completa que establece la Ley Federal del Trabajo, que consiste en los 3 meses de salario diario integrado, los 20 días de salario diario también por cada año de servicios, la prima de antigüedad de 12 días de 12 días de salario por año de prestación de servicios al doble del salario mínimo, más el pago de todo lo que son salarios y beneficios no pagados, o sea, adeudados a la fecha de la terminación, ¿no? Llegar a un convenio de terminación entre las partes es posible siempre y cuando, pues, efectivamente se realice el pago de esta indemnización. El tratar de llegar a un convenio por un tema de simplemente considerar que no podemos en este momento aguantar el costo de una suspensión con el personal de riesgo, a mí me parece pues más complicado porque hay un tema de vulnerabilidad de estas personas que puede tener implicaciones diferentes, pero bueno, el buscar llegar a un convenio de terminación voluntaria por parte de ambas partes es posible, aunque pues es una situación mucho más riesgosa por las implicaciones jurídicas que podría tener si no se llega a este convenio o si se pretende ejecutar una acción unilateral por parte de la empresa. Aquí verdaderamente pues es clave que haya un entendimiento, una plática abierta, tanto entre la empresa como los empleados, ver la situación, hasta dónde podemos llegar, realmente tener el ánimo de apoyar en lo más posible a los empleados y pues digo, de no ser posible, pues realmente tener una postura transparente y buscar ya sea convenios de suspensión con una reducción que pueda funcionar para ambas partes o simplemente si hay terminaciones, pues terminaciones que hagan sentido dentro del paquete económico que se va a ofrecer a los empleados, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Rosario. Haciendo rapidísimo un paréntesis, a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook y de otras plataformas, redes sociales, porque se retransmite, también estamos recibiendo sus preguntas y también se las vamos a hacer llegar aquí a todos los panelistas. Tenemos por ahí ya algunas preguntas pendientes, entre ellas de Manuel López. Todas van a entrar, todas van a hacerse a los panelistas. Y pues al contrario, gracias a ustedes por estar acompañándonos y siguiéndonos en este tipo de transmisiones. Refiriendo a lo que decía hace ratito Jaime Lastra, Gisela, hay una pregunta que dice, ¿cómo motivas al equipo con los valores y en general cuando están molestos porque parte del equipo se fue a suspensión de actividades? Tú dentro de tu puesto en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ¿qué consejo le puedes dar refiriendo a esta pregunta? Muchas gracias, me encanta la pregunta y hace un ratito estaba muy tentada a complementar el comentario de Rosario. La verdad es que lo más importante en todo es la persona, ¿no? La organización tiene una misión, tiene una visión que me imagino que todos los colaboradores saben y de ahí se desprenden los valores que en su momento Jaime lo comentó. Entonces, cuando esto está claro en la empresa, en el colaborador, pues al final del día es un enfoque de que, oye, para mí tú eres importante y tu aportación suma a la organización. Ahora, alineado a estos valores, pues tener una conversación muy abierta y muy empática, como lo menciona Rosario. Desde el área de talento, nosotros no tenemos un área de recursos humanos, se llama talento y cultura justamente por esta razón, porque es una gestión del talento. Entonces, si yo voy a desvincular a alguien más que correr, si no es una desvinculación laboral, pero no significa que la relación entre nosotros termina, simplemente por esta circunstancia y por estas condiciones, bajo el contexto que ambos sabemos que no vamos a poder sobrevivir, pues hay decisiones difíciles, complicadas que debemos tomar, pero en realidad si cada uno nos reconocemos como marca personal o con todo el potencial que cada uno tiene, pues se cierra una puerta, pero se abre otra.
Entonces, si yo al momento de hacer un proceso de desvinculación laboral cuidadosa, te entrego pues un inventario de las capacidades que tú tienes, te doy la visibilidad de lo que tú puedes hacer, de alternativas de emprendimiento que puedes desarrollar y tal vez una sugerencia, un abanico de posibilidades de capacitación pues para especializarte mucho más en algo y a lo mejor ya puedes manejar tu tiempo, ser un poco más libre de las decisiones que tomas y tal vez en el futuro pues hay un camino de reencuentro, ¿no? Te reencuentro más fortalecido, más con más experiencia, con pues algunos aprendizajes que puedan sumar a la organización. Entonces yo creo que esta crisis nos invita a humanizarnos nuevamente, a identificarnos como organización y ser empáticos. Sí hay miedo, sí hay angustia, sí hay terror, pero creo que con esta empatía, con esta claridad de comunicación, las cosas se pueden hacer. La verdad es que yo admiro mucho a los mexicanos que somos muy empujados hacia adelante, buscamos siempre la creatividad de sacarle la vuelta a las cosas, de ver la manera positiva. Yo creo que este es el momento en donde debemos hacer uso de ese talento natural que los mexicanos tenemos. Entonces, sin duda, es clave la conversación, clave la honestidad y clave de ver como no un problema de mí hacia ti, te desvinculo y listo, sino cómo yo me hago cargo de esta situación hacia ti, porque eres importante para mí y lo que has aportado a mi organización en el tiempo que has estado elaborando conmigo, básicamente. Me encanta, estaba apuntando justamente estos puntos que dices, Gisela, súper valiosos. Jaime, nos comentabas hace ratito desde el punto de vista del... Luis, perdón, es que me encantaría nada más sumar a los comentarios Adelante, por favor. de Gisela. Yo nada más sumaría el tema de entender nuestra audiencia. Estamos viviendo un momento en el cual dentro de las organizaciones tenemos brechas generacionales, o sea, desde los tradicionalistas y algunas empresas ya empiezan a tener algunos centennials, más de 5 generaciones de brechas generacionales. Si bien podríamos decir que el juego en este momento es diálogos de valor. O sea, es el momento de tener diálogos de valor, conversaciones muy valiosas, muy poderosas con nuestros equipos, con nuestros colaboradores. Y si bien, como lo comentaba Rosario, lo comentaba Gisela, esto se convierte en tener diálogos de valor, pero hay que entender a nuestra audiencia, hay que entender con qué brecha generacional estoy generando esta conversación. Porque no es lo mismo en la forma en la que me dirijo a un centennial que a un tradicionalista. Entonces, hay que entender si voy a hacer estos diálogos grupales o los voy a hacer individuales, ¿no? O por células, también podría ser hasta por células. Entonces, eso es la importancia de lo que hablábamos en un inicio de la estrategia. Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar mi presente? ¿Cómo voy a diagnosticar el día de hoy? Analizo mi pasado, porque entonces si analizo el pasado entiendo cómo está construida la organización, diagnostico mi presente para establecer si mi conversación o mi comunicación será a través de células, si será de manera frontal, face to face, o si lo haré de manera grupal. Pero lo importante son diálogos de valor. Perdón, Luis, es que me encantó porque lo decía muy bien. No. Al contrario, gracias por enriquecer todavía más. Nos pregunta Manuel López, y también para ti, James, me gustaría que nos apoyaras. Dice, lo de la suspensión de 30 días de Alsea está justificada legalmente. ¿Qué recomendaciones darían a los restaurantes para maximizar el delivery, tomando en cuenta el mismo hecho de que llegue el repartidor a tu casa, causa inquietud en temas de inocuidad y bioseguridad? Adicional al delivery, ¿qué otras recomendaciones podrían darnos para sobrellevar esta crisis que puede durar 3 o más meses? Y te la pregunto a ti porque sé que justamente desde el área de soluciones estratégicas de negocio que se tiene en Birth Group, muchas veces se te presentan no solamente este tipo de preguntas, sino retos todavía más grandes y los sacan adelante con las herramientas que ustedes están profesionalizados. No sé qué nos puedas apoyar con ello. Claro. ¿Cuál es el storytelling en este momento del tema de la inocuidad? Creo que esa es la parte, o del tema del cuidado de los alimentos. ¿Cuál es el storytelling que tu empresa está comunicando, está contando? ¿Cuál es ese cuento que le quieres decir, esa historia que quieres compartir? El tema del servicio a domicilio
Yo he seguido muy de la mano al CEO de Rappi, se me fue ahora el nombre, amigo, pero he seguido muy de la mano al CEO de Rappi, y ayer presentaba una imagen en redes sociales donde colocaba a todos sus colaboradores, a todo este equipo de entrega, tomando las medidas, ¿no? Y era un key message. ¿Cuál es el mensaje puntual? Hoy los repartidores de esta empresa están haciendo los esfuerzos para hacer una cadena de distribución que le llaman el last mile, ¿no? el último eslabón de cuando ya llegas, pero es cómo cuido esta cadena de seguridad. Entonces, las empresas que hoy tienen que migrar o tienen que fortalecer el tema de delivery, tienen que centrarse en cuál es el storytelling que quieren contar. Si van a compartir fotos de sus cocinas, si van a compartir fotos del procedimiento que están llevando a cabo, que construyeron, perdón, para hacer las entregas. Eso es lo importante. ¿Cuál es el storytelling que quieren contar? De ahí partiríamos. Y yo sumaría, decías, ¿cómo más? O sea, ¿qué otra forma puedo utilizar que no sea solamente el delivery? Si bien estas plataformas hoy centran ya el negocio, hoy lo centran, tenemos que pensar en el consumidor. Pensemos en las personas en sus casas, si todos los días quieren comer tacos, si todos los días quieren comer hamburguesas, si todos los días quieren comer pizza. Entonces, probablemente aquí regresamos a la primera frase que dijo Gisela, innovación. Probablemente tengo que reforzar alimentos que sean mucho más enfocados a nutrición, no solamente a los snacks. Entonces, hay que entender si a lo mejor tengo que meter innovación. Entonces, es algo muy profundo, pero lo importante nuevamente es diagnosticar. Tengo una cocina capaz de producir alimentos que a lo mejor no van con mi cocina. ¿Cuál es el key message que quiero transmitir a mis consumidores? Entonces, es una línea delgada donde hay que entender cuáles son las batallas. Gracias. Gisela, por favor, ¿quieres abonar? Sí, ahí sumando, me vino a la mente porque me importa si te quiero, te cuido. Entonces, pensando en esta innovación, ¿no? Yo como restaurante, o sea, a lo mejor mi core es un cierto producto que para ahorita no es lo que necesita tu sistema inmune para hacerse fuerte a este virus. Pero a lo mejor sí desarrollo una nueva línea y mi nueva línea de productos está, y a lo mejor el eslogan es este, ¿no? Porque te quiero, te cuido, mi nueva línea de productos que ayuda a que tu sistema inmune esté mucho más fuerte. En cuestión de higiene, la verdad es que al ser un virus, pues es una lipoproteína, no es una bacteria que se reproduce por sí misma, sino que esta lipoproteína, al tener esta célula o pared celular grasa, por eso el jabón la destruye. Entonces, si los restaurantes normalmente usan jabón y normalmente se lavan las manos, con eso tenemos. ¿Qué requiere este virus para poderse reproducir? Que todos lo sabemos, es un portador acuoso, y ese, al insertarse en este pH y condiciones acuosas, se empieza a reproducir. ¿Cómo lo eliminamos? Con la higiene. Si bien los de Rappi ya se están protegiendo, ya se están cuidando, pues nada más dar este mensaje a los clientes. Oye, pues sí somos una empresa que nos estamos preparando por esta contingencia y nos estamos cuidando para cuidarte. Entonces, nada más para cerrar el comentario, que son medidas muy simples, pero que todos habitualmente lo deberíamos hacer. Que de repente hay descuidos, pues sí los hay, pero ahorita somos más conscientes de esos cuidados. Efectivamente, Gisela, efectivamente somos más conscientes, pero también somos más humanos y como tal tenemos fallas, ¿no? Claro. Jaime, ¿quieres abonar algo por ahí? Algo que suele suceder es, a ver, para dar el mensaje claro, es crear un canal o crear una innovación a veces es costosa. O sea, ¿qué quiere decir? Si hoy tienes la plataforma ya, estas Sin Delantal, Uber Eats, Rappi y todas estas y algunas regionales que existen, el crear una plataforma nueva, porque seguro puede alguien tener esta iniciativa, es muy costoso y tal vez no sea el momento. La recomendación es utiliza lo que ya existe. Utiliza hoy estas plataformas y en estas plataformas optimiza o sea mucho más productivo de lo que normalmente es. Muchísimas gracias, James.
Un poquito voy a juntar dos preguntas. Tenemos por ahí una pregunta de Alfonso que dice, ¿esta crisis nos vendría a fortalecer el panorama o sería muy perjudicial al finalizar esta situación? Y voy contigo, Rosario, junto con, te digo, las voy a sumar. Mauricio Eichner nos dice, se congelan los pagos, se congelan los cobros, se congelan los gastos, se congelan las inversiones y se mata la derrama. ¿Las empresas tienen sus días contados y solo dependen de su caja hasta que se agote? Pues mira, juntando las dos preguntas, yo creo que primero hablando del tema de qué es lo que, cómo va a, qué puede surgir de todo esto, ¿no? Mira, un poquito como lo comenta Gisela, yo creo que sí estamos en un momento muy complicado en el que se viene de verdad retos tremendos, pero yo creo que aquí el manejo de esta crisis, tanto a nivel nacional como a nivel de nuestras propias organizaciones, va a ser clave en cuanto a cuál va a ser el resultado al finalizar esta situación, ¿no? Ha habido otros retos en la humanidad, ha habido muchas cuestiones y finalmente hemos visto que cuando ha habido capacidad de manejo de crisis en un momento dado, antes, después, hay siempre pues un fortalecimiento después de que pase esta crisis, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente el manejo de crisis y aquí es fundamental, y regreso a lo que dice Gisela y Jaime, de verdad debe de haber una muy, muy buena planeación, un muy, muy, muy buen análisis de qué es lo que se quiere hacer para adelante. En la parte de las finanzas de las empresas, esto definitivamente pues se tendrá que ver sector por sector. Hay sectores que efectivamente tienen hoy por hoy la situación que nos comentas y posiblemente esas empresas son aquellas que tengan que actuar más rápido en encontrar un plan de subsistencia y un plan de subsistencia acordado con sus empleados, un plan de subsistencia en el que estén visualizando probablemente una suspensión en este momento, una suspensión acordada con los empleados en los mejores términos posibles por el periodo que dentro del plan de subsistencia se determina que se va a volver a poder echar a andar la actividad, pero pues posiblemente las empresas que comenta Paul son aquellas que tengan que actuar con más rapidez en tomar decisiones y en ya empezar a pensar en suspensiones y acuerdos con sus trabajadores para estas suspensiones, para poder un poquito mitigar de momento y prepararse para lo que va a ser la ejecución de su plan y sobre todo su reactivación. Eso es lo que pienso, pero pues ahora sí que es más un tema, pues no es un tema tan legal como un tema más, pues del entorno, del análisis del entorno que me ha tocado ver con los clientes a los que apoyamos y asesoramos, ¿no? Claro. Entonces, recuperando de esto, ¿tú sí ves que vaya a venir una suspensión, por lo menos a nivel nacional, obligatoria? No, no, la suspensión a la que me refiero en este momento es una suspensión acordada con nuestros trabajadores. Es llegar a un acuerdo de suspensión de actividades entre el patrón y los trabajadores. El que venga o no una suspensión ordenada por una emergencia sanitaria, pues dependerá 100% de las autoridades. Tenemos el tema de que, pues de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, si se ordena esta suspensión de actividades, el patrón pagará una indemnización por 30 días de salario mínimo. Evidentemente, esta es una situación, pues como la Ley Federal del Trabajo, como todo en la Ley Federal del Trabajo, de mínimos. Cada patrón podrá, arriba de eso, determinar qué es lo que quiere hacer, pero francamente, pues lo vemos difícil por la situación en la que se pondría pues a todo el país, ¿no? Hay empresas que aún pueden producir, podemos producir muy bien, tenemos flexibilidad para poder seguir trabajando y otras que no. Entonces, sí vemos, en lo personal, yo veo complicado que se declare esta suspensión de labores. Creo que viene a atar las manos de muchos y a cerrar muchas posibilidades de actividades que están vigentes, seguras y que se pueden seguir realizando, ¿no? Finalmente, siempre queda abierto el camino de la negociación con los empleados
y de la suspensión acordada con ellos. Muchísimas gracias, Rosario. Y antes de cerrar, que vamos a cerrar justamente con la pregunta que atinadamente nos hace Adrián Ladrón de Guevara, también experto en temas de soluciones estratégicas de negocio. Vimos actualmente que la reacción de los empresarios y de todo el sector privado se dio antes de una solicitud de parte de gobierno federal, Jaime, específicamente. La pregunta es, ¿hay estrategia para todos? ¿Todos pueden aplicar una estrategia? Sí, por supuesto que todos pueden aplicar esa. ¿Cómo los podrías guiar un poquito a todas aquellas empresas que tal vez no traían en el panorama tener una estrategia o un plan ante este tipo de contingencias, o incluso a los emprendedores o nuevos empresarios que pudieran existir, es decir, que tengan apenas 1 o 2 años ya como habiéndose consolidado como empresas, ¿cómo pueden ellos hacer estrategia ante una situación completamente nueva para ellos? Insistiendo un poco, la construcción de la estrategia debe estar fundamentado siempre en 3 pilares. El pasado, que es analizar nuestro pasado, diagnosticar nuestro presente y construir la visión de nuestro futuro. Es el momento idóneo para replantear. Mira, voy a contarte, esto es Antes las organizaciones, normalmente organizaciones como Nestlé, como Apple, como Nivea, que son grandes organizaciones, en agosto se reúnen para hacer la planeación 2000 del siguiente año, con una planeación al siguiente año, a 3 años y 5 años. Normalmente en estos meses entre julio y agosto se hace una planeación del siguiente año. Y antes lo que se planeaba, que se tenía el visto bueno entre octubre y noviembre, esto era lo que sucedía todo el año. La industria ha venido evolucionando y la estrategia ahora es cambiante. ¿Qué sucede? Si bien antes hacías un planchado, sucedía el 90%. Hoy la realidad es que la estrategia, como es tan cambiante, tal vez de lo que tú logras hacer la estrategia solo sucede un 50-60%. Realmente ha ido cambiando. Bueno, este año lo que tu estrategia con la que arrancaste en enero, técnicamente hoy ya no existe. Hoy tienes que volver a sentarte y volver a construir esa estrategia. Y este es un mensaje muy claro. Venía sucediendo, los que vemos que ha pasado en los últimos 10 años en las industrias es que hacías estrategia y sucedía el 90%. Como han ido pasando los años, hacías estrategia y cada vez solo sucedía un 40, un 50, un 60%. Esto se debe a que nos estamos moviendo y en medida que las organizaciones son más ágiles, que lo mencionábamos hace rato, construir esa cultura de agilidad, es en medida de cómo tu estrategia va evolucionando. Entonces, sí es momento de crear estrategia, es momento de ser muy tácticos también, porque de nada nos va a servir si tenemos la estrategia, pero no ejecutamos. Toda la estrategia tiene que tener las bajadas tácticas. Es cómo llevo mi estrategia a bajadas tácticas muy puntuales. Y retomando un poco lo que hemos venido platicando, uno son diálogos de valor, porque hoy estamos trabajando a distancia y estos diálogos de valor comprometen a los colaboradores, y el tema de la innovación. Entonces, y de medición, ¿cómo mido esta innovación o cómo mido estos nuevos accionables? Entonces, por supuesto, resumiendo la respuesta, tenemos que trabajar en entender nuestro pasado, en analizar el pasado, diagnosticar el presente y construir la visión del negocio a 3, 6 meses, por supuesto, 1 año, 3 años y 5 años. Ok, y en esta estrategia, generalmente hablamos mucho del 80-20 que tenemos que preocuparnos dentro de los negocios sin importar cuál sea, ¿no? O bueno, mejor dicho, importándonos hacia dónde tenemos que enfocar ese 80-20. Si el modelo económico llegara a cambiar, que es una de las tantas hipótesis que hay por ahí volando, ¿tendremos que seguir buscando este 80-20? Sí, por supuesto, la ley de Pareto. Perdón, no sé si iba a contestar alguien más. ¿O era Sí, para no, de hecho era para ti la pregunta. No, sí, el 80-20 nos ayuda a direccionar nuestros esfuerzos, nos ayuda a
centrarnos. A mí me encanta, le llamamos las most win battles, las batallas más importantes. El presupuesto es finito. Hoy más que nunca nuestro presupuesto es finito. Por ende, tenemos que escoger muy bien las batallas que queremos jugar, ¿no? Entonces, es bien importante en esta construcción de la estrategia, ¿cuáles son las batallas? Hay muchas batallas. ¿Cuáles quieres ganar? ¿Cuáles quieres competir? ¿Y en cuáles estás dispuesto a perder? Ok, perfecto, muchísimas gracias. Me gustaría para empezar el cierre, justamente nos quedan 7 minutos. Hay justamente ayer en alguna de las tantas redes sociales encontré 2 puntos frontales uno con otro. Me gustaría conocer su opinión respecto de estos. Uno dice que el coronavirus podrá expandir el virus de una sociedad alternativa en cooperación y solidaridad global. Y otro nos habla de que el coronavirus nos aísla y nos individualiza. La solidaridad consiste en guardar distancias mutuas. No es solidaridad. El capitalismo regresará con más fuerza aún. ¿Quién creen que tenga la razón? Y esta es pregunta para los tres. Si me lo permite, Rosario, empezamos contigo. Pues mira, yo realmente, más que creer, quiero esperar que la razón esté en que esto nos va a convertir en mejores personas, nos va pues ahora sí, motivar a actuar más acordes a valores pues a lo que debemos de hacer. Realmente esto pues clarísimamente nos demuestra que en la medida que no estamos solos, que en la medida que hay gente afectada, nosotros estamos afectados, en la medida que nuestro entorno está enfermo, nosotros somos vulnerables a enfermar y pues necesitamos replantearnos nuestra actitud, nuestras acciones, pues nuestras interacciones con las demás personas desde esa perspectiva, ¿no? Para que yo esté bien, todo el mundo tiene que estar bien. Y de verdad tenemos que hacer muchísimo y dar muchísimo, sobre todo en ámbitos de personas, pues, que tienen capacidad de dar mucho, el realmente, el dar esto, por ejemplo, en abogados, pues tratamos de trabajar mucho en temas de participar en actividades pro bono, de dar asesoría jurídica, pues, gratuita a aquellos que lo necesitan, en participar en redes, en plataformas que están encaminadas a estas actividades. Creo que hoy más que nunca nos queda claro que para estar uno bien, nuestra sociedad tiene que estar bien y necesitamos sanar esa sociedad. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Gisela. Yo coincido con Rosario, creo que esta es una prueba que nos ayuda al estar en casa a reconocer lo que a veces por la rutina no vemos, ¿no? Vernos a nosotros mismos, ver a nuestra familia, ver el entorno que tenemos, sí reconocernos, tanto nuestras fortalezas como debilidades, pero construir esta comunidad ahorita a distancia, pero sí ir hacia adelante. Sin duda seremos una sociedad diferente, más sensible, más preocupada por el otro y yo me inclinaría que nuestro enfoque sea ese, ¿no? Reinventarnos, replantearnos para construir una mejor sociedad. Muchísimas gracias. Jaime Lastra. Es momento de ser más humanos. Es momento de volver a encontrarnos con nosotros. Es el momento de no crear hipótesis negativas. Es el momento de tener paz. Ya vendrá. O sea, vamos a encontrarnos primero en donde estamos hoy. Vamos a encontrarnos con felicidad. Vamos a calmarnos. Hoy hay muchas aseveraciones en las redes sociales, muchas ideas, estos memes y todo tomemos lo positivo y construyamos un presente rico, lleno de amor, lleno de paz, lleno de tranquilidad y veamos un futuro alentador, un futuro con mucha prosperidad. Y el otro día puse en una de mis redes sociales las 10 cosas que haría cuando termine todo esto. Y la número 1 es ir a abrazar a mis seres queridos. Es ir a abrazar a mis seres queridos porque los quiero abrazar con ganas, los quiero abrazar con ese abrazo que se siente tan hermoso. Yo diría esta parte. Muchas gracias. Y por último, ya ahora sí para cerrar en un minuto, Gisela, por favor,
3 recomendaciones pragmáticas que sugerirías a las marcas ahorita con todo el cóctel de recesión que se está presentando a nivel mundial, el petróleo en Arabia, el turismo en México, las remesas frenadas de Estados Unidos y la situación política que vivimos. En 1 minuto, por favor. Pues analizar, ¿no? Analizar en dónde estoy, cómo estoy, desmenuzar mi negocio, identificar qué sí puedo mantener, qué puedo cambiar, qué puedo innovar, tener cercanía al personal, cercanía a los colaboradores, cuidarlos y también cuidar a nuestros clientes que son como nuestros públicos y ver hacia el futuro cómo podemos hacer optimizaciones en el manejo de los recursos. Si bien la economía global nos representa un gran reto, pero los mexicanos somos muy creativos. Entonces busquemos la manera de sacarle la vuelta a estas bajas de la bolsa que se ha dado y estos impactos económicos que claramente se ve que nos van a afectar. Ver de qué manera nos afectan lo menos. Muchas gracias. Rosario, en 1 minuto igual, por favor, 3 recomendaciones. Tener un plan de acción, adaptarlo lo mejor posible a todo el marco jurídico que tenemos, tener definitivamente mucho diálogo con nuestros colaboradores, de verdad, la transparencia, el diálogo, la comunicación con ellos, creo que hoy más que nunca es fundamental, y también hacer tener todo un programa de comunicación para saber qué derechos tienen, a qué pueden optar, tanto en caso de enfermedad, como en caso de suspensión, como en caso de terminación, para que cuenten con las herramientas, por lo menos sepan jurídicamente qué es lo que tienen en caso que tuvieran que salir de nuestra empresa. Esa sería mi Muchísimas gracias. conclusión. Claro que sí, gracias, Rosario. Jaime Lastra, por último, por favor. Construye tu estrategia fundamentada o esencialmente en 3 capitales. El capital financiero, entiende muy bien tus alcances financieros, el capital humano y el capital social. Construye toda tu estrategia fundamentada en esos 3 puntos. Perfecto. Creo que Gisela por ahí le diste compartir pantalla. ¿No te... Perfecto. Bueno, pues nuevamente agradecerle su tiempo. Gisela, de parte de José Luis Piñeiro, desde hace rato puso aquí el comentario, también te manda un abrazo muy fuerte, igual para ti, Jaime. Igual Rosario también te manda un abrazo muy caluroso, José Luis Piñeiro, te agradece infinitamente, igual que todos los que tuvimos la oportunidad de estar presentes hoy en este foro. Agradecerles muchísimo su tiempo y a toda la gente que nos está viendo, invitarla a que nos siga en redes sociales a través de Plandemia, a que esté con nosotros y se mantenga pendiente en todos estos temas de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Es el mismo link. Entonces, pues bueno, los esperamos con todo gusto por aquí y nos vemos mañana. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias a Gracias, todos. Luis. Hasta luego. Gracias a todos. Bye. Un abrazo.